Bueno, cualquier cosa me decís si hace Bueno, falta. eh, solo que no hay problema. Después cuando compartimos exactamente, sí, cuando compartimos el PowerPoint ahí va a aparecer. Dale, después yo por ahí lo que no les comenté, que una vez que termine, te comparto a vos, Eric, como para que le des a los alumnos si les interesa. Bueno, el libro con el que yo trabajé, que la verdad que se llama como es en realidad, se llama Aprende electrocardiograma en un día. Realmente es sumamente llevadero con estas imágenes que la mayoría de las que he compartido. Es muy, muy piola para aprenderlo y realmente te lleva de una página a la otra, así que lo van a poder aprender en un día o por lo menos confirmar todo esto que yo les, afianzar en realidad todo esto que yo les estoy comentando. El Power y el material, no sé si ya lo compartiste, con el que trabajé para todas estas clases. No sé, si no, ese también. Profe, una Sí, lo estamos pregunta. compartiendo en línea. Recién, Perfecto. sí, escuchamos. Hola, sí, bueno. Cuando usted dijo, justo en la diapo que dejó de pasar, Sí, usted cuando decime. dijo, creo que dijo que la onda Q patológica, que Sí, iba a tener una depresión o algo así, si no le entendí bien el término que utilizó, que exacto. sí, que dijo que eso se debía a fármacos, o entendí mal. No, esa se debe a un infarto viejo. Es una parte del músculo que está muerta. Ponele a alguien que cursó un infarto sin darse cuenta que lo tuvo. De repente te aparece en la guardia y a vos te llama la atención esa Q patológica. A ver si encuentro algo para mostrarte. Por ejemplo, la Q vendría siendo por acá. Por ejemplo, acá no está porque, bueno, porque es un electro normal. Pero, por ejemplo, esta zona debería estar bien hacia abajo, ¿sí? Porque acá empieza el complejo QRS, ¿no es cierto? Debería estar como bien hacia abajo y ahí dice 1/3 de la R, ¿no es cierto? O sea que debería ser por lo menos este tamaño hacia abajo, ¿sí? Eso nos daría, después podemos poner una imagen en cuanto a los ejercicios o a los casos que les pongamos en la clase que les nombró Eric. Esa sería una forma de ver un electro viejo. Cuando uno, viste que el médico te dice, che, esto es viejo, no le vamos a dar bolilla. Y sí, es una cicatriz, por así decir, de un infarto anterior. Ok, o sea que la alteración, como usted puso ahí en la diapo, la Q patológica ya es algo previo, entonces, ¿no? Que el paciente, realmente, o sea, ya venía con ese problema. Claro, no vamos a ir a correr. Diferente si tenemos un supra o un infradesnivel. Ambos nos hablan de oclusión del vaso. Uno es el total y otro es parcial. El supra es total, correr, activar el portabalón, que creo que no se los nombré, y se hace todo lo que se hace en el caso de una oclusión total. Lo ideal sería abrir la arteria por medio de angioplastía. Si no se puede, hay otras formas. Y el infra nos está indicando que está ocluida en forma parcial, pero que también hay que apurarse, en realidad, ¿sí? Ok, profe, gracias. Ahora sí lo tengo mejor. Gracias. No, no, de nada. Bueno, ya se habrán preparado el mate. ¿Continúo, Eric? Sí, sí, continuamos, Marcela, muchas gracias. Continuamos. Vamos a la Bueno, segunda parte de, dale. de Cali, perfecto. Bueno, en cuanto a esta imagen que les puse acá y la que sigue, tiene mucho que ver con esto de el repaso de lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Es como para afianzar un poco esto que queremos que ustedes se lleven hoy, básicamente, que sería lo normal para poder salir de esto a lo anormal. Y que veamos, por eso recién no le podía hacer el ejemplo a la compañera de la Q acá, porque no está, porque no es patológico. Bueno, es una mini lectura sistemática. ¿Qué tenemos que ver? Que el electrocardiograma esté calibrado en la forma que corresponde, ¿sí? No quiero meterme... ¿Sí? Perdón. Bueno, que el electro esté calibrado en la forma que corresponde. ¿Por qué? Porque a veces nos va a pasar que nos altera esa morfología porque está en una velocidad o en una amplitud que no es la correcta, ¿sí? Debe correr a 25 milisegundos y debe estar a una altura de 10 milivoltios o 1 milivoltio. Debería estar en esto. ¿Qué pasa? Que si nosotros, eso lo vamos a ver como una especie de cuadradito, así, cuando apenas empieza el electro, ¿sí? Parece una pavada, pero es importante verificarlo cuando uno empieza a conectar al paciente, ¿no es cierto? Que esté calibrado, sería la palabra, si se quiere, del electro, del papel del electro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si no, a ver,
¿Por qué es útil? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un ritmo muy, muy rápido, lo que podemos hacer es disminuir la velocidad, supongamos que nos piden porque no logran entender la morfología de ese QRS, ¿para qué es útil? Disminuiríamos la velocidad a 12.5 y eso nos permitiría abrir la morfología de ese QRS y ver qué hay debajo. ¿Viste? Cuando te dicen qué hay debajo de ese electro, bueno, si vos cambiás la velocidad, podrías ver eso. O si están muy bajitas las ondas y segmentos, más que nada las ondas, bueno, se podría llegar a subir la amplitud, ¿no es cierto? O si están muy, muy altas, por el contrario, la podrías bajar la amplitud y verlo un poquito mejor el electro. Eso es básicamente, pero a veces pasa que alguien bueno, lo cambió para ver algún tipo de morfología y se olvidó de volver a ponerlo en el valor normal. Y nos va a dar cualquier cosa, nos va a dar, no sé, capaz que una bradicardia, porque resulta ser que va súper lento y no es una bradicardia real. Bueno, eso es importante. Lo primero que tenemos que ver, cómo está calibrado el electro, ¿no es cierto? Después, el ritmo. ¿El ritmo qué nos indica? El ritmo nos va a indicar la regularidad o en realidad nos va a indicar a dónde comienza el impulso eléctrico, ¿sí? Si tenemos onda P, ¿sí? Si tenemos, si las distancias entre ambas R's, que son las deflexiones estas sumamente altas o las más altas, que son las R del complejo QRS, si son del mismo tamaño, quiere decir que tenemos un ritmo cardíaco regular. Si no, es irregular. O sea, ¿qué hacemos? Miramos. ¿Tiene P? Tiene P. ¿Conduce? ¿Qué quiere decir que conduce? Que el PR genera después un QRS. Eso quiere decir que conduce, ¿no es cierto? Y después esto que hablábamos hace rato, que tiene que ser positiva en D2 y negativa en ABR. ¿Se acuerdan que ABR, que estaba en el costadito del corazón, en la parte derecha superior, la ve irse a la onda justamente de esta manera, como la ven acá? El vector era así, entonces tiene que ser negativo, ¿sí? A diferencia de lo que yo les dije al principio que me equivoqué. Bueno, entonces, el ritmo cardíaco, regular o irregular, que tiene R's de la misma distancia, que tiene P y que conduce un QRS. Y que positiva en D2 sin ABR. Esto vamos a hacer como muy insidiosos en qué. En que esto es lo primero que ustedes tienen que ver para saber las características del ritmo normal. Me fijo si tiene P, que lo que me dice que el impulso se genera en el nodo sinusal, ¿sí? Que es la actividad auricular. Después, la frecuencia cardíaca. Bueno, nos fijamos los métodos para calcularlo. Bueno, el electrocardiógrafo moderno o no moderno nos va a decir el número, pero bueno, nosotros hagamos la cuenta para hacer el ejercicio. Acá tienen las diferentes fórmulas que yo les mostré, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo nos dio esta primera mirada, si es regular o irregular, es cómo lo vamos a sacar, ¿sí? Eso ya después lo eligen ustedes, la modalidad de la cuenta que utilicen, ¿no es cierto? Y acá, si el ritmo sinusal, más o menos lo que habíamos hablado, que en D2 la onda P es positiva y que siempre conduzca a un QRS, o sea, positiva que sea hacia arriba, ¿no es cierto? Porque puede haber una onda negativa. Bueno, entonces, positiva que conduzca. Es eso, básicamente, que genere un QRS. Bueno, más o menos lo mismo de recién, solo que un poquito más grande es, más allá de que acá no figura el papel, como tenía que estar, los 10 milivoltios y los 25 milisegundos tienen que estar, ¿sí? Esto es importantísimo, que es lo que hablábamos recién. Después, la frecuencia cardíaca, que la sacábamos de acuerdo a si el ritmo es regular o irregular. El eje del QRS, que lo íbamos a ver en D1 y en ABF, y que era más o menos lo que vimos recién, el intervalo PR y el QT. Bueno, el QT es de acá hasta acá. En realidad tiene que ver con la distancia que tenga, ¿no es cierto? El QT. Que no andamos porque la verdad que ya sería confundirlos un montón. Pero el PR, lo que podemos ver sí es el tamaño que tiene el QT. Eso seguramente está en el material que les voy a compartir. El PR en relación a la existencia o no de bloqueos, ¿sí? Y cuál bloqueo, que ya lo aprendimos recién para distinguirlo, ¿no es cierto? Bueno, y después la sonda P, si estaba o no estaba, y las características, la morfología, la onda Q, que hablamos recién, que si esto está muy hacia abajo nos indica un infarto previo, el QRS, si es angosto o ancho, siempre nos tiene que llamar la atención que el QRS tiene que ser angosto, siempre tiene que ser angosto, porque si no quiere decir que si es ancho hay alguna alteración o actividad eléctrica a nivel ventrículo. Si ustedes saben que si los ventrículos generan algún tipo de actividad
anómala, ya estamos hablando de arritmia, ahora lo vamos a ver igual, ya estamos hablando de que tenemos que por ahí mirar más de cerca a ese paciente. Y del segmento ST que esté isonivelado, ¿no es cierto? Que no suba desde acá hacia arriba, ¿no es cierto? Que continúe la misma línea isoeléctrica, si se quiere, si queremos definirla bien, ¿sí? O sea, eso es importante. ¿Qué quiere decir? Nos habla de la ausencia de una lesión, de una isquemia. Bueno, hasta acá bien la lectura sistemática, ¿no es cierto? Esto es básicamente lo que estuvimos viendo, solo que le estuvimos dando como un plus a cómo sacarlo, de dónde proviene la electricidad, cómo lo mira y demás. La idea es que no sea un chino esto, el QRS, que sepamos que cada uno de estos ondas, segmentos, intervalos pertenece a una parte del ciclo cardíaco, ¿sí? La P es toda auricular, PR conducción, y lo que sería el QRS y T viene siendo lo ventricular. Esta es toda la activación ventricular y esta es la relajación ventricular, que ya te prepara para la siguiente contracción, ¿no es cierto? Bueno, acá es más o menos lo que vimos hace un ratito, ¿sí? Esto que hablábamos recién, ves acá ves la onda Q, para la compañera que preguntó. Está sumamente bajo y yo te diría que está más de un tercio de esta, ¿sí? Esta es la S, ¿no es cierto? Y yo te diría que está bastante más elevado. Este que decía un tercio, bueno, está bastante más elevado. Necrosis quiere decir que ya se murió el tejido hace rato. Bueno, y acá, por ejemplo, ven la evolución de un infarto. Este sería el normal. Esta elevación del ST nos indica que el vaso está ocluido completamente, ¿no es cierto? Bueno, y esta es la evolución que nosotros podemos llegar a ver. A veces capaz que nosotros tuvimos un paciente que acá lo metimos hemodinamia, ¿no es cierto? Le destapamos el vaso, todo, pero nos sigue apareciendo así, claro, porque durante los días la lesión sigue estando, ¿no? Hasta que se reperfunda como corresponde, hasta que vuelva a recibir la sangre oxigenada y demás. Si el vaso es angioplastiable, bueno, con los días va a mejorar. Y acá, este que está acá, el de las semanas, ¿vieron? La Q persiste, porque queda. Desconozco si queda para siempre o yo creo que sí, me parece que la bibliografía dice eso, pero no voy a asegurar nada por las dudas. Bueno, acá tenemos la isquemia. La onda T invertida. Siempre cuando estemos en una guardia, la onda T nos tiene que llamar la atención, ¿sí? También. Perdón. Bueno, esto que hablábamos hace rato, teniendo en cuenta que irriga. Bueno, el corazón tiene dos ramas que lo irrigan, ¿sí? La coronaria derecha, que se divide en DA posterior, en la rama marginal, estas son muy chiquititas, a veces no son muy angioplastiables, y se divide en coronaria izquierda, circunfleja y interventricular. Entonces, volviendo a las imágenes, esta imagen es sacada del libro que les voy a compartir, que está muy bueno. Depende qué cara está afectada, va a ser la derivación que va a estar elevada y el vaso ocluido, ¿no es cierto? Y estos son los vasos culpables, si se quiere, de esas alteraciones, ¿sí? Bueno, acá se los marco un poquitito más claro. Van a ver que, bueno, acá tiene un electro. Si justo ustedes en su electro ven alteraciones en alguna de estas derivaciones en las que haya supra, infra o T, bueno, lo que van a ver es, lo que pueden ustedes definir, como para adentrarse un poco más en este tema, es definir qué cara está afectando, ¿no es cierto? Que acá la tienen. ¿Qué arteria sería, teniendo en cuenta la diapositiva anterior, las arterias que lo irrigan al corazón? Y no mucho más. La verdad que es bastante amplio esto. ¿Qué es lo que los puede a ustedes ayudar? ¿Vieron acá cuando hablábamos recién de las derechas y posteriores? Esto, acá está. Bueno, esto, ¿para qué nos servía saber eso? ¿Sí? Para poder corroborar que hay un infarto de las arterias que irrigan la parte posterior. Nos sirve esa poder cambiar las derivaciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo, o sea, lo que hacemos es cambiar el electrodo para ver por dónde va el vector S, ¿no es cierto? Porque es un vector el que nos dice cómo va la electricidad. Bueno, como para ir adentrándonos en esto del síndrome coronario, que hablábamos recién de lo que se llama el protocolo portabalón. Les voy a contar un poquitito qué significa. Si uno está en la guardia, en este caso yo estoy en el cardio, si uno está en la guardia y nos aparece un paciente que, a ver, rara vez aparece por guardia un paciente con un supra. Lo que va a pasar es que lo trae la ambulancia. Y la gente de la ambulancia le hace un electrocardiograma a esa persona que presentó el dolor y lo manda por un WhatsApp y demás.
Para cuando eso ocurre, en el cardio ya se activa todo. ¿Qué se activa? Se activa hemodinamia, o sea, tiene que estar toda la mesa preparada, los hemodinamistas, si justo hay un caso, bueno, tienen que ver la posibilidad de darle lugar al infarto con supra, que es el que tiene la prioridad porque tiempo es músculo. Así como aquellos que por ahí se dedican a la parte cerebral, la parte de los ACV, ellos tienen el protocolo puerta-aguja, si no me equivoco, que quiere decir que el tiempo entre que se genera el ACV hasta que logran angioplastearlo en el caso de ser posible. Que ellos tienen algo de 4 horas y media de ventana y creo que la bibliografía dice hasta 6. Bueno, para no desviarnos nosotros, creo que el IGBA, si no me equivoco, lo bajó hasta 60 minutos, está como bastante exigente con esos temas y quiere cada vez bajarlo bastante más. Bueno, volviendo a lo nuestro, si a nosotros nos aparece, supongamos que nos aparece un paciente con dolor precordial en la guardia o viene derivado, lo primero que hay que hacer es, bueno, en el interrogatorio, que en este caso lo puede hacer el médico, o si estamos nosotros, es preguntar las características del dolor, el inicio del dolor, la localización del dolor, y a la vez uno ya va a ir viendo, porque no es que uno lo va a hacer por partes, hace todo junto mientras lo conecta al monitoreo, mientras le hace el electrocardiograma, mientras le pregunta a los familiares sobre los antecedentes, porque capaz que la persona esa viene con tanto dolor y falta de aire que tal vez no nos pueda contestar estas preguntas que estamos haciendo y nos ponemos como medios insidiosos y tal vez no vamos a lograr que nos responda eso. Entonces, la familia puede colaborar, esto de que la familia esté presente, puede colaborar en esto los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, y nosotros ya vamos a tener una idea de cómo lo vemos a ese paciente, ya nos va a mostrar si viene diaforético, si viene, no sé, cianótico, si es obeso, si es delgado, si es una actividad, algún ejercicio o algo, entonces ya vamos a saber más o menos. Bueno, en este caso van a haber varios escenarios. Esto capaz no sé si viene al caso de la clase, pero bueno, prefiero comentárselos para que a ustedes les sirva en cuanto al manejo que puedan llegar a tener una guardia. Que digan, bueno, a ver, postulé para un trabajo que tiene guardia de cardio y no me animo por tal cosa. Bueno, sí, hay que animarse y tener estas cuestiones en cuenta. Yo le hago un electrocardiograma, ¿no es cierto? El electrocardiograma, ¿qué me puede revelar? Me puede revelar algunas de las situaciones que yo les mostré recién. ¿Tiene supra? Corramos. Corramos porque hay que activar hemodinamia. ¿Qué se hace apenas tiene supra? No se espera los marcadores cardíacos. Los marcadores cardíacos son la CPK, CPK-MB, troponina de alta sensibilidad y las otras troponinas que se hacen según protocolo al inicio, a las 3 horas, a las 6 horas. ¿Qué nos indica estos marcadores? Nos indica el daño en el músculo. Entonces se van a elevar en sangre, ¿no es cierto? Si yo tengo por eso es tan importante que el enfermero logre identificar la alteración en el electrocardiograma. Si yo tengo un electro con supra, con infra, con T negativa, y no voy a esperar, no debería esperar al laboratorio. A ver, ¿lo vamos a sacar? Claro que lo vamos a sacar. Lo sacamos al momento de hacer la vía, de colocarle la vía, sacamos los 10 centímetros y se lo damos al laboratorio, lo ponemos en los frasquitos, como se maneje el lugar. Pero no seamos egoístas y entreguémosles esa muestra de sangre para evitar que el paciente lo volvamos a pinchar, ¿no es cierto? Lo mandamos a analizar y si disponemos, yo les estoy mostrando el escenario ideal, que es el cardiovascular donde tenemos todo el tiempo a la gente de hemodinamia. Si disponemos de la sala de hemodinamia, sube directamente. A veces nos pasa que vienen desde la ambulancia con el infarto con supra, no pasan por la guardia, suben directamente por el ascensor a la sala de hemodinamia. Supongamos que son las 2 de la mañana y hasta que viene el hemodinamista, el enfermero que lo asiste y demás, que a veces podemos llegar a ser nosotros, eso puede pasar. Bueno, ahí sí, hacemos la vía, hacemos el laboratorio, podemos llegar a colocar NTG, que es la nitroglicerina, que es un vasodilatador coronario, a nivel coronario, con el control estricto, pues ya vamos a ir echando los cuidados de enfermería, con el control estricto de esto de la titulación de la frecuencia cardíaca y la TA, ¿sí? Porque es un vasodilatador coronario que es bastante efectivo y rápido. Y tengamos especial cuidado en no administrar nada por esa misma vía, tipo en push, porque esos son los errores que cometemos todos, para no hipotensarlo de repente. En ese momento se le va a dar 300 miligramos de aspirina masticable. Por la absorción se da masticable, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, y después la idea es, lo ideal es que vaya a angioplastía, ¿no es cierto? Que reperfunda en el vaso.
Ahí dentro de la sala de hemodinamia pueden pasar varias cosas, que puedan abrir el vaso por medio de la colocación de un stent, por medio de la colocación de nitroglicerina o algún tipo de antiagregante plaquetario o algún tipo, sí, de vasodilatador coronario y demás, lo agregan intraarterial. Y ahora no me sale no me sale el nombre de uno de los que colocan internamente y que a veces salen con esa medicación, pues, de tirofibam, ahí está. Suelen colocar, que es como una especie de antiagregante muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Más fuerte que el Clopid, que el Tica, que lo tienen ahí como una sola dosis y ya está, salvo que se opere, ¿no es cierto? Bueno, en la sala eso, pueden pasar varias cosas. Pero a la vez también pueden haber complicaciones. Hay muchas complicaciones en el infarto en síndrome coronario que, bueno, por ahí no lo tocamos acá, pero para que sepan que existe y para que sepan que dentro de la sala o en el postprocedimiento que ustedes reciban el paciente, esto adentrándonos un poco en los cuidados de enfermería, es el monitoreo estricto de la presión arterial, si trae drogas o no trae drogas, de el trazado electrocardiográfico y básicamente de las arritmias, ¿sí? Hay pacientes, la mayoría de los casos en los que hay supra, que hay lesión y demás, pueden cursar con ya sea bloqueos de rama, izquierda más que nada, arritmias mortales, entonces hay algunas complicaciones y más esa manipulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, aparte de todo este monitoreo de los parámetros vitales? Es, por supuesto, monitorear el sitio de punción. Recuerden que ellos van a hacer una punción arterial, ya sea en la radial o en las femorales, cualquiera de las femorales. Es importante hacer, como van a haber administrado tanta heparina intraarterial, anticoagulación, les pueden llegar a dar una carga grande de clopidogrel más allá de la aspirina, entonces puede sangrar esa zona del paciente. Eso es una complicación bastante linda, si se quiere. Hay que mirarlo, ¿sí? Nos ha pasado que llega hasta el antebrazo, puede generar un síndrome compartimental, bueno, no los quiero llevar a tanto. Y ni hablar si la complicación es femoral, ¿sí? Los pacientes no entienden por ahí o no hacen caso, si se quiere, en cuanto a la no movilidad de esa zona, ¿sí? Entonces, verificar el sitio de punción, parámetros estables o no, si tiene algún tipo de infusión, ver la parte de seguridad de paciente, si estamos pasando un tirofibán, un LTG, todos juntos, bueno, ver si es necesario otra vía. Y otra cosa muy importante, el paciente cuando va a una angioplastía o a cualquier procedimiento de hemodinamia, el riñón es dañado. ¿Cómo? Necesitan un medio de contraste para poder mirar esto que se está haciendo dentro de la sala de hemodinamia. Así que es muy importante conocer la función renal o dejarle un goteo a 63, a 42, para que ese riñón trabaje y lave este contraste. Cuando el paciente viene de hemodinamia, a nosotros en la hoja de enfermería del enfermero de hemodinamia va a decir la antiagregación con la que lo cargaron, ya sea Clopid, Tica, aspirina o algo, o tirofibam, y va a decir cuánto contraste trae. Entonces, que nos llame la atención, 50, 100, 50. Ahora, si supera los 150, 200, 300, hasta es un montón. Entonces, ahí hay que administrar líquido, Ringer, fisiológico. Pero si la queremos complicar un poquito más, si ese paciente tiene antecedentes de ventrículo izquierdo complicado, ¿qué quiere decir? Que tiene una fracción de eyección disminuida. Ojo ahí si le vamos a mandar un montón de líquido, porque no va a ser un edema agudo, porque no. ¿Qué pasa con un paciente que tiene el ventrículo izquierdo comprometido o la fracción de eyección disminuida? La fracción de eyección debería estar por arriba del 45-50%, ¿no es cierto? Esa fracción de eyección nos indica el porcentaje de sangre que va a eyectar ese corazón o ese ventrículo hacia la periferia, ¿no es cierto? Que habíamos hablado, el callo aórtico y demás. Puede haber algún problema valvular que impida esa eyección. Entonces, si nuestro paciente tiene una FEI disminuida, 25, 30, y ya miremoslo más de cerca, miremoslo de cerca, si que no hay que administrar intraexpansión un diurético. Vendría siendo esa la solución. Bueno, creo que me fui un poco de tema, pero bueno, se me enfría el mate. Bueno, entonces, y si el escenario ideal no se da, porque no tenemos nada, no tenemos un cardio, no tenemos hemodinamia, bueno, la terapia de reperfusión va a ser la trombólisis, ¿sí? La administración de algún tipo de trombolítico de los que estén en el mercado, y a la vez
volviendo a los cuidados de enfermería, la administración de esos trombolíticos tiene que ser cuidadosamente realizada. ¿Cómo? Con una vía grande. Nos van a indicar, por ejemplo, si no me equivoco, la dosis es de 50, ahora no me acuerdo, si alguno se acuerda me lo dice, va un porcentaje, si no me equivoco, el 10% va en push y el otro va diluido, con el control estricto de la hemodinamia, de la presión y de la frecuencia. Más que nada eso, ¿por qué? Porque son hipotensores. Y no hacer ningún tipo de punción intramuscular, ni venosa, y bueno, y puedes llegar a hacer algún tipo de electroseriado, o sea, algún cambio en el electro. ¿Sí? En ese caso es bastante cuidadoso. Pero no quiere decir que si yo hago una administración de trombolíticos, no voy a Actilice, Alteplasa y eso son. No voy a hacerle después una angioplastía. La angioplastía se podría llegar a derivar. Es para aquellos pacientes que no van a llegar en 90 minutos, hora y media, a realizarse la angioplastía, ¿sí? Es para eso, es para abrir el vaso, pero no quiere decir que se solucionó el problema, ¿sí? Así que lo más probable es que la angioplastía se deba hacer en un segundo tiempo, ¿sí? Pero bueno, acá lo importante que ustedes se tienen que llevar es cómo yo tomo a ese paciente en el lugar que esté. Estoy en la guardia, de X manera que lo que pregunto. O estoy en la sala, lo recibo en la unidad coronaria de la sala, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Y esto por si en algún momento se les presenta un caso, ya sea un caso para resolver a nivel académico o un caso para resolver en su trabajo propiamente dicho, ¿sí? Y después, por eso es importante saber qué le hicieron al paciente, con qué lo cargaron, qué medicación recibió. Eso es sumamente importante, ¿sí? Y saber un poquito más del contexto. Si es un paciente, bueno, en agudo, que vino, no, la verdad que no sé la función renal, pero en el post, tal vez lo puedo saber o le puedo preguntar al médico y lo motivo a que haga un laboratorio. Bueno, es bastante extenso el síndrome coronario, pero bueno, es sumamente interesante. Bueno, esto poquitito como para que sepan que existe y que pueden ser algún tipo de complicación de un paciente, o que si ustedes lo ven, este patrón en un electro, que sepan de dónde proviene, ¿sí? Tenemos el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda. Si recuerdan el corazón, ¿sí? Una vez que se divide en ambas ramas, tenemos la rama derecha y la rama izquierda, ¿sí? Cuando ustedes observen alguna alteración de este tipo, que tiene como, que le dicen que es como orejas de conejo, lo van a ver en la bibliografía eso, ¿sí? Esa segunda deflexión que ven positiva es la deflexión R, perdón, R', así se le denomina. Entonces, cuando ustedes vean eso, a ver, los bloqueos, ¿dónde se dan? En los ventrículos, ¿sí? ¿Y dónde está la actividad ventricular? En el QRS. Entonces, partamos desde ahí, desde que es una alteración del QRS, ¿sí? Y lo vamos a ver en lo que sería el bloqueo derecho, de rama derecha, lo vamos a ver en B1 o B2, ¿sí? Y el de rama izquierda lo vamos a ver en B6. Si se ubican es por la ubicación de los electrodos, básicamente, cómo los miran. Y este tiene otra morfología, ¿sí? Son completamente diferentes. ¿Para qué nos sirve saber esto? Nos sirve, bueno, para asociarlo a, puede poner, supongamos que nosotros tenemos un paciente que nos ingresa a la guardia con falta de aire. Está con un, no sé, un edema agudo, que está con líquido en el pulmón, lo que sea. Y le hacemos un electro porque es un paciente nuestro, es un paciente cardíaco, y nos aparece esta morfología. Cuando vamos a la historia clínica vemos que el paciente la verdad que tiene una hipertensión pulmonar, que tiene un EPOC, perdón, porque ya viene con falta de aire y demás. Entonces, nos sirve como para relacionar qué es lo que podría estar pasando en ese paciente. Más allá de que, como les decía, hay algunos electrocardiogramas que hoy en día por default, nos mandan la definición del hallazgo, ¿no es cierto? Nos aclara el hallazgo. Después, bueno, el de rama izquierda nos habla de una estenosis aórtica. Vos tenés un paciente que te ingresa por guardia porque vino con falta de aire, lleno de líquido, le cuesta respirar y demás, y resulta ser que tiene pronosticada una cirugía de recambio de válvula dentro de una semana. Y bueno, ya debe tener ese paciente un bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque tiene una estenosis en la válvula aórtica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se la van a tener que cambiar. Entre otras palabras, se la van a tener que cambiar. Bueno, eso es más o menos como para que si ustedes se encuentran con esta morfología, que sepan de dónde existe y que básicamente que es
actividad ventricular. Básicamente es eso, actividad eléctrica ventricular, ¿sí? O sea, que no pasa la actividad por esa zona, ¿sí? Bueno, acá esto es justamente lo que les decía recién de no está muy clara la imagen, pero bueno, de la morfología que pueden llegar a tener. Que una es la de las orejitas del conejo, que es la de rama derecha, y la otra es la del heladito, es como un cono, ¿vieron? Esto lo importante para ustedes es eso, que es una actividad ventricular y que se relaciona con ciertas patologías. O sea que si ustedes tienen un paciente que les ingresa por guardia, o tienen un paciente en la unidad coronaria y les toca hacer, nosotros hacemos a la noche los electros de rutina de control, porque a veces pasan cosas. Los hacemos en todo el cardio, ya sea en el de baja complejidad como el de alta. Entonces, si vemos esto, nos permite a nosotros ver si es nuevo, si es viejo, más que nada eso, ver, porque a veces lo trae el paciente, entonces nos podemos ir a mirar los electros viejos y ver si ya lo tenía, ¿no es cierto? Y correlacionarlo justamente con la patología de base del paciente. Bueno, vamos a la parte interesante que les podría llegar a sumar a ustedes en su trabajo. Bueno, seguimos con la tos, cuando hablo mucho. Vieron que hace rato, nada que ver, no, pero vieron que hace rato les hablaba de que cuando uno ve, antes de iniciar el electrocardiograma, de hacer el electrocardiograma, uno ve una morfología que nos indica cómo está calibrado el electro. Es esto que está acá, ¿sí? Nos indica la amplitud y la velocidad. ¿Vieron que les había dicho? Bueno, era eso, no lo había tenido recién en cuenta, bueno, es eso. Bueno, en cuanto a las arritmias principales que tenemos, tenemos la sinusal, ¿qué quiere decir? Que el impulso sale del nodo sinusal, ¿vieron? Está ahí, tenemos P que conduce, tenemos P que conduce. Bueno, todas conducen, ¿vieron? Pero, ¿qué pasa? Para que sea rítmico, o sea, en este caso no lo es, tienen que estar las distancias entre R y R, tienen que ser todas iguales. Claramente no lo son. Entonces, esta es una arritmia sinusal. ¿Cuándo se da la arritmia sinusal? Bueno, en el caso de que alguien esté, no sé, haciendo algún deporte, de que esté, en el caso de la inspiración profunda, suele darse. No son para nada peligrosas, es algo circunstancial en realidad. ¿Por qué? Porque el impulso eléctrico está conservado, ¿sí? No tengo una arritmia, o sea, el impulso eléctrico se genera donde corresponde, conduce por el PR y genera un QRS angosto, que es lo que nos interesa, ¿sí? La taquicardia sinusal, este electro claramente está movido, hay ruido, no es que haya algo alterado, no elegí el más bonito. Bueno, esta taquicardia sinusal se da en aquellos pacientes o aquellas personas que hacen un ejercicio físico o en el caso de un síndrome febril, cuando un paciente tiene fiebre, hipertermia, fiebre está mal dicho, tiene hipertermia, vamos a tener su corazón necesita, ¿cómo se dice? Compensar, por así decir, esas demandas que le genera la hipertermia de ese momento, ¿sí? El paciente está hipercatabólico, hiperdinámico, hiper todo en realidad. Y esta es la bradicardia sinusal. ¿En quiénes se da esta bradicardia sinusal? En los deportistas, ¿sí? Ojo, también esta bradicardia sinusal podría ser medicamentosa, de alguien que tome algún medicamento que genere bradicardia, no así los beta bloqueantes como capaz que algún tipo de amiodarona y demás. El beta bloqueante lo que hacía, que dijimos más temprano, era aumentar la distancia del PR, ¿no es cierto? De la conducción auriculoventricular. Entonces, la bradicardia sinusal suele estar dada en los pacientes con los deportistas, tienen más masa muscular, con lo cual le cuesta más pasar al impulso, porque recuerden que a medida que más masa muscular, por ahí cuesta un poco más. Bueno, esto es como lo más importante en cuanto a lo normal, si se quiere, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ritmo comienza en el nodo sinusal, ¿cierto? Con lo cual hay P por todos lados. Acá no se ve, pero es una P claramente. Bueno, después las arritmias. ¿Cómo se clasifican las arritmias? En supraventricular, o sea, por encima de los ventrículos y ventriculares, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las arritmias supraventriculares o auriculares? Que todas tienen QRS angosto. Eso es lo más importante que ustedes se tienen que llevar, que tienen QRS angosto, ¿sí? Si tiene ancho, ya no es auricular.
¿sí? Ya no es supraventricular, por así decir, es ventricular. Entonces, y con lo cual es más grave, si se quiere. Eso después lo vamos a ir aclarando. Bueno, yo les voy a mostrar o les voy a hablar un poquito de las más importantes, los más comunes en una guardia, ¿sí? Esta, la supraventricular, ¿qué quiere decir? Que está por encima del ventrículo y que es auricular. Late muy, muy rápido. ¿Qué características tiene? Que es un ritmo regular. Tal vez la P no la vemos porque está seguramente metida en algún sitio, pero es una arritmia auricular. ¿Qué quiere decir? Si nosotros nos situamos en el corazón, ahora no tengo una imagen, el corazón o el impulso está solo en la parte superior. Pasa al ventrículo, por supuesto que sí, pero es más que nada en esa zona del corazón, más que nada en la auricular. Bueno, va a latir súper rápido. ¿Es regular? Sí, porque las R y las R son todas iguales. Ustedes las ven, si pudiésemos calcularlo, y sí, son todas iguales. Igual la velocidad está perfecto, mira, 25 milisegundos, o sea, está bien. Es un electro calibrado el equipo de una manera correcta, ¿no es cierto? Bueno, el QRS es angosto, lo que les dije. En este caso, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento en este caso para el paciente va a encerrar dos posibilidades. Ustedes lo van a recibir en la guardia del paciente que dice, mira, la verdad que me siento súper rápido, me falta el aire, siento que, no sé, que se me va a salir el corazón, y capaz que es joven el paciente, ¿no es cierto? Que bueno, también puede ser por algún tipo de abuso de sustancias, ya me ha pasado varias veces. Les tenés que preguntar como firmemente, decirle, a ver, ¿qué tomaste? Porque no te quieren decir, pero les tenés que preguntar como para qué, para ayudarlo, básicamente, para saber si no es por algún medicamento, si es por alguna sustancia o por algo congénito, si se quiere, por alguna patología que ya tiene. Acá quise poner válvula. Bueno, entonces, ¿ese paciente cómo lo tratamos? Ese paciente que vino, me habló, lo controlé, obviamente va a estar re hipertenso, taquicárdico, todo. Ese paciente, ¿qué quiere decir? Que está estable hemodinámicamente. Entonces, ese paciente, lo que se van a hacer son maniobras vagales, que es como una especie de masaje en el seno carotídeo con dos dedos, en donde se hace como una presión importante en forma de círculo, que lo que hace es no quitarla, pero por lo menos la abre y la enlentece un poco a través de uno de sus nervios, ¿no? A la arritmia. Y a ese paciente se le puede pasar, supongamos que eso no funciona, se le puede pasar adenosina. La ampolla de adenosina trae 6 miligramos. Entonces se pasa una ampolla y después se pasa 12 miligramos, si no me equivoco, hasta 5 y no más. ¿Cómo se pasa? Colocamos una llave de 3 vías, seguramente algunos lo saben, pero se lo repito porque es importante a nivel cuidados de enfermería. Administramos la ampolla de adenosina, cerramos la llave y le pasamos súper fuerte solución fisiológica para lavar y si podemos, nos acordamos, si nos da el tiempo, elevamos el brazo. ¿Por qué? Para que llegue más rápido porque tiene un principio de acción de segundos. Entonces, si no nos apuramos, pierde el efecto, ¿sí? Probamos una, el paciente le va a dar como un golpe, como una molestia en el pecho. Avisémosle que le va a pasar eso, ¿sí? Avisémosle porque si no, pobrecito. Ojo, muchos de los que caen así ya saben que su patología es así y que ya les ha pasado eso. Bueno, en un futuro tendrán que ver de hacerse una ablación o algún tipo de tratamiento para matar ese foco que genera la arritmia, ¿no es cierto? Bueno, eso sería en cuanto a lo farmacológico. Si el paciente viene inestable porque no se bancó esos 200 latidos por minuto, se desmayó, esa taquiarritmia le genera hipotensión, bueno, en ese caso lo que hay que hacer es sedación, analgesia, cardioversión eléctrica. En ese orden, no vamos a sedar sin analgesiar. Lo hemos visto un montón de veces y lo chocamos al paciente. Bueno, nosotros como cuidados de enfermería es eso, tener la unidad preparada con el AMBUF que funcione, con el sistema de aspiración, con una sondita conectada, porque no sabemos el ayuno del paciente, nadie viene con ayuno a una cardioversión no programada, la medicación a mano, y una vez que terminamos de asistir y demás, y que lo controlamos al paciente, porque después de esto lo más probable es que nos genere una hipotensión por la sedación y demás, le vamos a tener que colocar una máscara con reservorio, verificar con qué pulso sale. Habitualmente cuando se hace un choque puede llegar a salir con una pausa medio prolongada y después arranca, ¿no es cierto? Bueno, estar atentos a eso y hacer un electrocardiograma de control post-procedimiento, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos algunas de las causas que puede llegar a dar una de las complicaciones del infarto y alguna estenosis de la válvula mitral, recordando dónde se ubica la válvula mitral. Esta es re común
es reconocida. El flutter o aleteo o serruchito es una de las arritmias mucho más comunes de un paciente. Bueno, a veces no los descompensa, vienen súper rápido, se da en la aurícula, obviamente, y si uno pudiese dar vuelta a este electro, vería que son como serruchos. De igual forma, la morfología se ve, ¿no es cierto? O sea, podríamos suponer que esta es una P, bueno, el QR es angosto, y que conduce, pero tiene como esta cosa que no es aparato, es netamente serrucho. Bueno, el flutter auricular es regular. Todas las R's, fíjense que son todas iguales, ¿sí? Si ponemos un papelito acá arriba, todas las R's son iguales. Tiene la onda P, por eso la parte de una sierrita, porque tiene la forma, ¿no es cierto?, de diente de sierra. Esto que les decía, que son constantes. Bueno, la cardioversión solo si el paciente está inestable. Bueno, y la ablación en un futuro. Si el paciente no lo desestabiliza y si fue justamente un hallazgo y demás, no se hace nada más que dar medicación bioral antiarrítmica, que puede ser amiodarona, que hay que ver cuál es la indicada en este paciente, y sí o sí anticoagular al paciente. ¿Por qué damos anticoagulación? ¿Por qué? Porque las arritmias auriculares lo que generan son trombos, son protrombóticas. ¿Por qué? Porque el corazón late rápido, late un toque desorganizado. Entonces, ¿eso qué genera? La formación y el desprendimiento de coágulos. Entonces, por eso damos antiarrítmicos y anticoagulantes. Después de la ablación, se le suele dejar algún tipo de anticoagulación un poquito más suave y demás. Si alguno no sabe ablación, se los comento. Es un procedimiento en el cual ingresan por la vía femoral y buscan a través de la estimulación de la arritmia del paciente, supongamos que en ese momento el paciente ingresó sinusal, estimulan esa arritmia y la eliminan. ¿Cómo? Con crío, o sea, con frío, con electroestimulación, o lo matan, mucho no sé porque no estoy en la sala, pero son las diferentes formas. Y con mapeo, ¿qué quiere decir? Que lo van mirando a ese corazón en todas las zonas para ver en dónde está esa arritmia y poder matarla, quemarla, tirarle alcohol, bien, no sé, pero es eso, una ablación es un proceso por el cual se trata de eliminar la arritmia del paciente. Y se ingresa por vía femoral y los cuidados que tenemos que tener de enfermería son más o menos los mismos que los de la angioplastía. Solo que acá sí o sí se ingresa por la femoral. A veces se ingresan también por radial y femoral y la atacan desde ambos lugares del corazón. Todo depende de la arritmia, todo depende del caso particular de cada paciente. Entonces, los cuidados son el sitio de punción, el electrocardiograma para ver si el paciente quedó regular, y no mucho más, que no se movilice, básicamente por 4 horas, después se van de alta. Bueno, acá lo que más me importa, más allá de las arritmias que les nombré, es que ustedes reconozcan esta arritmia. Esta es la vedette de las arritmias auriculares. La FA la van a ver siempre, es una de las más comunes. Puede ocurrir en el posoperatorio, puede ocurrir como un trastorno de conducción por un infarto, por fiebre reumática, que acuérdense que la fiebre reumática ataca las válvulas cardíacas, con lo cual la parte de conducción y demás puede verse alterada, ¿no es cierto? Bueno, esto es un ritmo irregular, como pueden ver, las R's no están iguales para nada. No va a haber jamás onda P, por más que ustedes vean como algunos tipos de formita, jamás va a haber onda P, no la hay. El QRS es angosto y puede ser, ¿qué es lo que pasa? La aurícula trabaja de una forma desorganizada, toda la actividad está ahí y el ventrículo responde, o sea, se despolariza como puede, con frecuencia alta, mediana o baja. Por eso siempre cuando ustedes vean la sigla FAR, B quiere decir fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, si es que está superior a 80, 85, 90, más, y van a ver que se va como a 150, pero no es que tiene un latido de 150 constante, simplemente va variando. Entonces, esa sería la FA de alta respuesta, después tenemos de mediana, que tendría un 60, 80, y la de baja, aquella que tiene menos de 60, como toda bradicardia, pero que no tiene P, ¿sí? Bueno, estos son el tratamiento más o menos como cualquier otra arritmia, ¿sí? Si el paciente está estable, farmacológico y anticoagulación. Siempre el paciente se tiene que anticoagular porque si no tenemos otro problema. Si al paciente no lo anticoagulamos, ¿qué va a pasar?
En el mejor de los casos, el coágulo se va a ir a alguna de sus miembros inferiores y va a hacer algún tipo de trombosis venosa profunda. En el peor de los casos, nos puede provocar una trombosis pulmonar o un ACV, un trombo, en cualquier lado que vaya el trombo, y la verdad que va a afectar. Si el paciente nos viene a 160 por minuto con un FA de alta respuesta y viene sudoroso, pálido, hipotenso, bueno, hay que cardiovertirlo, ¿sí? Con todo esto que ya dijimos, analgesia, sedación, cardioversión. Y los cuidados propios de ellos, ¿sí? Que ya los comentamos en el shock room o en la unidad coronaria que uno esté. Bueno, acá pasamos a las arritmias como más bonitas, si se quiere, que son las que tenemos que tener en cuenta. Bueno, la taquicardia ventricular nos habla de una actividad ventricular. ¿Qué quiere decir? En los ventrículos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los ventrículos actúan de una manera... como que toda la actividad está ahí, está como desorganizada, si se quiere, ¿sí? En este caso, es una de las principales complicaciones del infarto, ¿sí? Y también de los desequilibrios electrolíticos, ¿sí? Por eso cuando después ustedes vean en un segundo tiempo, cuando puedan, la secuencia del ACLS, en el caso que nosotros tengamos que verificar por qué el paciente entró en paro, por qué requiere soporte, vamos a ver las H y las T, ¿sí? Entre ellos están los desequilibrios electrolíticos, las causas como taponamiento, como, no sé, hemorragia. No quiero complicar tanto con esa parte, pero bueno, es una parte copada. Bueno, este ritmo por lo general es regular. Miren, están todas iguales las R's que vendrían siendo estas, ¿sí? Obviamente no hay onda P. ¿Por qué? Porque la actividad es ventricular, ¿cierto? ¿Cuál es lo más importante acá? Bueno, que ustedes lo identifiquen porque el QRS es ancho. Siempre va a ser ancho, miren. Si pudiésemos medirlo, que acá no tenemos el papel, y es bastante ancho, más de 0,12 segundos, o sea, más de 4 cuadraditos, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Estas son las causas. El tratamiento. ¿Por qué lo dejé entre puntos suspensivos el tratamiento? ¿Por qué? Porque existe la taquicardia con pulso y sin pulso, ¿sí? Si es, y bueno, vamos a ver un poquito la forma, que no me di cuenta de decirle. Polimorfa, si bien es regular, pero adopta diferentes formas. Monomórfica es que tiene la misma forma. Sostenida es que son más de 20 latidos sostenidos de TB. Más de 20 nos requiere que lo atendamos al paciente medio rápido porque puede ser que curse con deterioro del sensorio, falta de aire y descompensación hemodinámica. No sostenida, menos de 20, 15, 12 latidos, puede ser que veamos. Esto lo vemos muy seguido, que nos llama la atención, sí, pero nos mandan a hacer un electro, sí, en vano, sí, porque ya la perdimos. O sea, nos pasa siempre a todos los enfermeros, que nos mandan a hacer un electro en un paciente que tiene una TB no sostenida y la verdad que habitualmente si uno tiene un poquitito de confianza les dice, pedile que te lo impriman en monitoreo, o sea, porque no tiene mucho sentido. Si es una sostenida, sí está bueno, porque la mostramos y bueno, si hay que atender al paciente, más vale nos apuremos. Eso, entonces, ¿el tratamiento de qué va a depender? Va a depender de si el paciente tiene pulso o no tiene pulso, ¿sí? Si no tiene pulso, y lo tenemos que chocar inmediatamente, no podemos esperar a hacer nada. Después chocamos y masajeamos, o sea, seguimos la secuencia de la CLS. Si es no sostenida, bueno, tienen que ir a identificar cuáles son las causas de que haga estas salvitas de TB, le decimos nosotros, salvas de TB. Ya sea lo electrolítico, se repone esos electrolitos. Si es algo a nivel hemorrágico, volemia, perdón, se repone la volemia. Si es algo arrítmico, se da algún tipo de medicación para la arritmia que le corresponda por la vía que corresponde. Este es uno que lo quise poner, no sé si lo han visto alguna vez, es torsadas de punta, en francés es torsadas de point, algo así, bueno, tampoco sé francés. Bueno, es un tipo de TB polimorfa, ¿por qué? Porque tiene diferentes formas, ¿no es cierto? Y me impresionaría regular, tengo mis dudas, no me parece. Bueno, esta, por lo general, a mí me tocó, bueno, cursa sin pulso, así que no va a ser regular, ahí me respondo. Cursa sin pulso y hay que iniciar las maniobras de ACLS rápidamente. Generalmente a mí me tocó verlo por un desequilibrio electrolítico. ¿Qué hay que poner? Magnesio. Es sumamente importante, magnesio en push. Y el QRS es como si se torciera, por eso puse rota cíclicamente. Los QRS son anchos, pero por momentos se ven más chiquititos, pero siguen siendo anchos. Es como que se retuerce, por así decir. Por eso se le dice torsada, porque se va torciendo.
Bueno, y en cuanto a la otra arritmia ventricular, o sea, en los ventrículos, que tiene que ser ancho el ventrículo, se los recalco porque es importante esto de la morfología que nos llame la atención. Bueno, es muy, muy rápido, cursa sin pulso, no hay nada. Básicamente, no hay nada organizado, no hay nada regular, no hay P, no hay QRS, o sea, el QRS es esto, QRS anómalo, el paciente está inconsciente, sin pulso. eh, bueno, esto que les decía recién, verificar las H y las T que uno ve en el ACLS, y es realmente una urgencia. ¿Qué se hace? Se choca inmediatamente y después se continúa con el masaje, con el soporte vital avanzado, y bueno, cuidados de la vía aérea y demás. Entonces, en este caso es una urgencia. Acá hay que moverse entre todos y correr a los que sobran. Bueno, y acá como a modo de ayuda de esto que estamos viendo de las arritmias ventriculares, esta sería la secuencia de cómo uno va a tratar a esta clase de pacientes, ¿sí? Y acá tienen las causas, como hablábamos recién, las H y las T, ¿sí? Bueno, seguramente todos hacen en sus trabajos o ya saben hacer todo lo que es la secuencia de la CLS, pero se los comparto igual como para que lo tengan en un adulto, ¿sí? Recordemos que estamos viendo adultos. Bueno, creo que hasta acá abarqué bastante. No sé si tienen algo para preguntar, Eric. Profe, una Sí. consulta. ¿El QRS en monomorfía, creo que era, y polimorfía, es lo mismo? No, porque una cosa, o sea, el QRS va a ser ancho, claramente, sí, sí, porque es espérate que nos volvemos ahí. No, en realidad polimorfa, viste que es como más alto y más bajo en diferentes momentos, por eso es poli. Y viene de morfología, de forma. Entonces, monomorfa quiere decir que todos los QRS son iguales, ¿sí? Que sería esta que está acá al costado. Y polimorfa que son diferentes alturas, si se quiere. ¿En qué va a radicar acá la diferencia o el tratamiento? Si tiene pulso o no tiene pulso. Porque hay gente que se banca la TB monomorfa o polimorfa, cualquiera de las dos, pero hay gente que no. Entonces, o sea, ¿en qué nos vamos a basar nosotros en el tratamiento? En sostenida o no sostenida, pulso o no pulso. Básicamente es eso. Bueno, gracias, profe. Mira, Buenísimo. ¿Otra pregunta que tengan? ¿Alguna consulta? Profe, en el derrame izquierdo, que era por la estenosis aórtica, decías que llegaba con falta de aire, lleno de líquidos. ¿Qué era lo que posiblemente ese paciente ya tenía programado? algún cambio de válvula. Puede ser que Sí, tenga programado un cambio de válvula y que la válvula aórtica y que ya tenga comprometida la fracción de eyección, o sea, esa válvula es insuficiente para provocar esa expulsión, por así decirlo. Viste que la válvula lo que queríamos o lo que pretendíamos es que se cierre e impida que se vuelva ese líquido que es la sangre y que a la vez con eso que se cierra puede eyectar esa sangre. Pero si la válvula está con calcio o no se cierra como corresponde, y la sangre va a permanecer ahí. De hecho, si ustedes en un futuro tienen un paciente que viene con una estenosis aórtica severa, supongamos, y tienen la posibilidad de escuchar esa válvula, ese sonido donde habíamos mostrado que se podía escuchar, seguramente van a poder escuchar como una especie de turbulencia, si se quiere, ¿no? Que sería esa cosa de que no pasó como corresponde la sangre. Por ahí lo explico medio básico, pero podrían llegar ustedes a comparar una válvula normal de una válvula que esté con calcio, que no se cierre porque se envejeció, todas las posibilidades de una válvula que esté estenosada o que no esté funcionando correctamente. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros tenemos un paciente que nos viene por guardia con esta sintomatología de edema agudo, de líquido, de disnea, y ya tenía programada una cirugía. Bueno, lo más probable es que lo ingresemos, le saquemos líquido, lo monitoreemos y bueno, y se opere lo antes posible, ¿no es cierto? Y ahí después se ve qué tipo de válvula le cambian, ¿no? Ya ahí es como meterme en otro tema, si es mecánica, si es biológica, todo va a depender de la edad y demás. Gracias. No, de nada. Buenísimo. ¿Alguna consulta más?
¿Alguna duda? Yo, Aprovechemos que está la profe yo, Marcela, yo, quien... profe. Sí, perfecto. Con respecto a las Ok. maniobras vagales, ¿cuánto tiempo se debe realizar? No más de 10 segundos, no más de eso. Aparte, si nosotros, imagínate que tampoco podemos estar estimulando mucho el cero carotidio y esa zona porque supongamos que nosotros no conocemos al paciente y esa arteria está llena de calcio y demás, y nosotros lo estimulamos, podemos llegar a mover, más allá de que tiene la posibilidad por la arritmia de mover trombos, de llevarlo hacia otro lado. Entonces tampoco podemos más de 10 segundos para que verificar si sirve o no, si no, bueno, hay que pasar al siguiente tratamiento, ¿no es cierto? Por lo general les duele un poco, porque es una maniobra bastante como que se hunde, ¿viste? Si ustedes pudieran tocarse, se hunde esa zona y duele un toque, no es mucho, pero les molesta. Uno les dice, bueno, no lo hacemos nosotros, ¿no? Pero lo vemos y les dice, bueno, aguanta un poquito y vemos si responde la idea es esta, si responde o no a maniobras vagales. ¿Qué quiere decir? Que si vos le haces las maniobras, debería estar un poquito más lenta esa taquicardia, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Buenísimo. Esto de la buena pregunta con el tema de las maniobras vagales. Un momento, para terminar con esto, genial también con lo que responde Marce, el tema de que es otra opción el masaje carotidio, ¿no? Según, como método también para poder ver si es algo que pueda mejorar, ¿no? Con esta Exacto, maniobra. exacto. Muy buena esa pregunta, sí. ¿Otra? ¿Quién iba a preguntar? Perdón. Profe, una pregunta. Cuando habló de los cuidados de enfermería, cuando usted habló sobre el síndrome coronario agudo, y Sí. dijo que si el paciente se presenta, acá lo tengo anotado porque no terminé de entender, si el paciente se presenta con antecedentes de ventrículo izquierdo comprometido, ¿qué dijo usted que se realiza como, digamos, para llegar a mejorar al paciente? Creo que no sé para dónde vas. Te referís a si nosotros era en el poscateterismo, ¿no? Si estamos cuidando ese riñón, los líquidos que le administrábamos, ¿a eso te referís? No, cuando usted dijo los cuidados de enfermería para paciente con síndrome coronario agudo y dijo monitoreo estricto de la presión, de la tensión arterial, electrocardiograma, que detectara arritmia, y habló sobre si en el caso de que el paciente se presente con un antecedente de ventrículo izquierdo comprometido. Bueno, ahí podríamos estar infiriendo en esto que hablábamos recién de la capacidad de ese ventrículo de no poder eyectar la cantidad de sangre que queremos que eyecte, ¿no es cierto? Seguramente tiene que ver con eso. Pero en sí los cuidados también va a depender de las características de ese paciente, de cómo ingresó, porque a veces pasa esto de que nos ingresa y no hay mucho que nosotros podamos hacer porque rápidamente se va a la sala de hemodinamia, ¿sí? Entonces nosotros inicialmente lo que vamos a hacer es eso, la conexión al monitoreo, los parámetros vitales, fijarnos el tema de si iniciamos algún tipo de vasodilatador coronario, y bueno, y el antiagregante plaquetario que damos en el momento, que sería la aspirina, y la verdad que lo llevamos inmediatamente a la sala de hemodinamia. Por ahí no estaría entendiendo bien a qué iba tu pregunta, pero en sí, de ventrículo izquierdo lo más importante es el tema de la eyección, de la fracción de eyección. Si es un paciente que ya tiene antecedentes, tenemos que cuidar eso porque lo vamos a sobrecargar y ya tiene un área que no está perfundida. Entonces es más que nada eso los cuidados. Gracias, profe, sí, a eso me refería, no me salió expresarme bien. Bueno, de nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Escuchamos? Yo tengo una consulta más. A ver, Sí. en tu experiencia, en tu experiencia en la de cardiología, ¿nos puedes decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido o qué arritmia es la que más, o disritmia es la que te ha tocado ver con más frecuencia? Y la que más Auriculares, vemos, ventriculares, sí, la que patológicos. más vemos
prácticamente son las FA. Las FA es increíble cómo se ve, porque nosotros, ¿qué tenemos ahí en el cardiovascular? Que, por ejemplo, si un paciente, porque la FA se da en consecuencia de infarto, consecuencia de cirugía, consecuencia de... Entonces, porque como te decía, a veces se llevan como, por así decir, el sistema de conducción eléctrica opuesto, cuando hacen una TAVI, por ejemplo, al introducir los catéteres, bueno, como que lo tocan y lo pierden, por así decir. Bueno, nos pasa que, por ejemplo, en el cardiovascular, un paciente que le van a hacer una cirugía de revascularización miocárdica, que por ahí eso no lo nombré, revascularizábamos el vaso por un infarto en hemodinamia, pero si eso no es posible, el paciente, depende de las lesiones, que no quise ahondar mucho en eso, pero si el paciente tiene más de 3 lesiones, o sea, más de 3 vasos ocluidos, llamamos lesión al vaso que está tapado, ¿no es cierto? Ese paciente tiene que pasar sí o sí a cirugía, porque no hay mucha chance de angioplastiar 3 vasos, o si está en el tronco de las coronarias. ¿Por qué? Por el exceso de contraste, por el difícil acceso a ese lugar a través de los catéteres. Ese paciente pasa a cirugía. Bueno, ese paciente lo operaron en cirugía de corazón abierto, le hicieron una revascularización, utilizaron un puente mamario o una vena safena para hacer un puente justamente para puentear, si se quiere, esa parte muerta. Ese paciente está 12 horas en la recuperación cardiovascular, donde los cuidados son horarios, de los drenajes. Bueno, eso si quieren, en un momento podemos hablar algo de recuperación cardiovascular, que es interesante. Una vez que el paciente pasaron 12 horas, al otro día se va al segundo piso, donde trabajo yo. ¿Qué hay en ese segundo piso? Nada. El paciente a los 3 días se va de alta. Entonces nosotros perdemos el monitoreo. Esto es una crítica constructiva a mi institución. Hasta ahora está todo bien, pero bueno, perdemos el monitoreo. ¿Qué pasa? El paciente al otro día de operado, a las 9 de la mañana, va al segundo piso, en donde el paciente está con la familia, nosotros lo atendemos, tiene drenaje, tiene sonda, tiene vía central. No tiene marcapaso, vía arterial, ni nada de eso. A la noche de ese día, o sea, a las 30 horas, 25 horas, al paciente se le hace el electro de control. Y puede ser que en ese electro, en forma de hallazgo, haya una FA. Y nadie se enteró porque no lo descompensó. Eso es lo importante de entender, que las arritmias nos descompensan o no al paciente. Entonces, eso ha pasado muchísimas veces. ¿Qué se hace? Como el paciente todavía tiene la vía central, lo pasamos a un piso con monitoreo y le ponemos un goteo de amiodarona a 11 mililitros, depende la infusión como nos indican. Habitualmente es a 11 mililitros. Pero digo, esto de que es la arritmia que más veo. Después me ha pasado, por eso es sumamente importante, por ahí con este caso ya cierro si no los entretengo más, es sumamente importante la comunicación con el médico, con el residente, con otros compañeros, el pase de guardia. Me pasó un caso, una habitación horrible, súper chiquitita, no como donde trabajamos nosotros, Eric, en el que el paciente me dijeron, mira, che, fíjate porque tiene todo esto tapado, no sé qué. Me dijo, lo importante de este paciente es que no haga arritmia, Marcela, me dice. Bueno, dale. Yo ya había estado hablando con el paciente, había estado hablando con el familiar, que se iba y volvía en media hora, no sé qué. Me voy hasta el office y me pongo a mirar, nosotros tenemos un monitoreo constante. Che, le digo, ¿qué está haciendo mi paciente? No, ya corta, me dicen las chicas. Corta le decimos nosotros justamente a esto, a lo no sostenido, ¿cierto? De la arritmia. Nunca cortó. Cuando fui a ver, ¿puede ser aparato? Sí. ¿Puede ser alguna alteración, algo del aparato? Sí, seguramente. Pero ¿cómo lo corroboramos nosotros? ¿Cómo lo verificamos? Con el estado del paciente. Es lo que siempre le digo a todos. Ay, no, porque me suena una alarma, me dice la familia. ¿Y cómo está su familiar? Está hablando, bueno. Entonces, eso. Me fui corriendo a una habitación re lejos. El paciente estaba en paro, no tenía pulso, estaba cianótico, bueno, y activamos. Horrible hacer una reanimación en una habitación tan chiquita con todo el mundo y qué sé yo. Bueno, conclusión es esa. Nunca nos confiemos de algo que damos por sentado, ¿sí? Entonces, ese caso por ahí medio me tocó bastante porque hacía 5 minutos que había estado hablando con el paciente. O sea, ¿qué pasó? Tenía todo obstruido. Entonces, al tener tapada la arteria, el impulso, bueno, y la irrigación no pasó. Entonces, eso fue lo que le pasó a este paciente. Bueno, pasó hemodinamia, habrá vivido un par de horas y demás, lo llevamos en paro de hemodinamia, porque tenemos hemodinamia ahí. Nos indicaba que había, que entre las H y las T pudo haber sido eso, una arritmia, ¿sí? Así que, bueno, más o menos eso como para contestarte, la que más se ve es la FA, totalmente, es la que más se ve. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna consulta más antes de ir cerrando? Están muy buenas las explicaciones. Yo, profe, Aparte, una consulta más. sí, Con respecto al manual que mencionó que nos iba a dejar,
la Sí. profesora de manejo rápido. A mí me interesa saber cómo lo podemos comprar, dónde lo podemos conseguir y esas cosas. Ah, mira, a mí me lo pasaron cuando hice la especialidad, como se los voy a pasar yo a ustedes, de forma generosa y lo imprimís. Tiene unos colores divinos, está, pero súper bueno. De hecho, vas a ver que las imágenes que usé para la presentación están de ahí, así que algunas de las imágenes, ¿no? Sí, sí, yo se los comparto tranquilamente, lo imprimen y está muy Por bueno. Classroom. Sí, Ah, listo, listo. sí, ahora los Muchísimas vamos a gracias. subir por el Classroom. Y no tiene Todo muchas por hojas, Classroom. nada, Ujú. ¿eh? No, no es que te va a costar un montón. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Genial, muy bueno, muy bueno. ¿Alguna consulta más? Bueno, para ir cerrando, muy importante todo este tema. Como ven, el mundo de enfermería, en lo que es aspectos críticos, es súper amplio, ¿sí? Y cada vez es más amplio todavía. Eh, a medida que avanza la ciencia, y también como tenemos conocimiento, enfermería es una ciencia, ¿sí? Sí, bien es un arte, pero también es una carrera profesional en la cual hay mucho de ciencia y la ciencia, un paradigma tras otro, es cambiante y como profesionales tenemos que estar adaptados a esos cambios, ¿sí? Seguramente eh, cuando después ustedes, los que ya están trabajando o los que posiblemente en posterior tengan trabajo, se orientarían más a cardio, más a terapia intensiva, más a trasplante. También cada área es un mundo en particular y como bien dijo Marce, a veces el confiarse puede ser complicado, ¿sí? Es algo, a ver, normal que nos puede ocurrir a todos, pero bueno, siempre hay que estar al tanto, siempre hay que estar al tanto, siempre hay que estar mirando, eh, siempre hay que estar vigilando al paciente de alguna manera, monitorizándolo, porque también es parte de los cuidados de enfermería, como bien dijo Marce, ¿sí? Y también, bueno, muy importante el tema de la movilidad, ¿sí? Porque parecería que no, porque uno dice, bueno, pues, depende también, bueno, del tipo de procedimiento que se le realice, pero en caso que tenga una punción sí, un procedimiento quirúrgico, este paciente, más que todo con el tema de la movilidad, por el tema de las compresiones, ¿sí? Por ejemplo, más que todo femorales, no Sí. tanto radiales, pero a nivel femoral, eh, el tema del sangrado, Claro, por eso es importante ¿sí? el conocimiento de enfermería de Porque esos cuidados para educar a los pacientes y al familiar. Es re importante la educación. sí, sí, eso sí, sí, porque aparte el paciente, como bien dijo más, se puede hablar, se puede comunicar, no es un paciente que está eh, habitualmente con tanto tiempo con el ventilador, pero tengan en cuenta que este paciente, bueno, normalmente muchos tienen sonda vesical, posiblemente algunos no, depende del procedimiento, y la movilidad es la que nos va a complicar, ¿sí? O el paciente mismo, como bien dijo más, la educación, porque ante el menor sangrado, y sangre, si no nos damos cuenta, estos pacientes también suelen estar tapados con la sábana, con el polar, Sí, pues y están muchas veces súper uno no se da cuenta. Por anticoagulados, eso, obviamente. sí, exactamente, sí, sí, sí. Entonces, el monitoreo no es solamente monitoreo, sino también fijarse todo aquello que pueda, bueno, en este caso estamos hablando de bulimia, ¿no? Modificar la bulimia, la cardíaca, la tensión y todo lo demás. Eh, siempre hay que estar atentos. No es fácil, como ven, pero tampoco es imposible. Y sí, todo se aprende, porque todos tenemos que aprender. Y siempre vamos a aprender mucho más, eso seguro. Muy buena, Marce, tu clase, muy Muchas gracias. interesante. Te agradecemos por ser parte de esta corte. Y bueno, si no hay más preguntas o consultas, vamos después a compartir por Classroom el material que nos da la profe Marce y también este Power, obviamente. Y bueno, por el Y día de algunos mañana, casos. sí, exactamente, vamos a ofrecer casos sincrónicos, grabados durante el día para que puedan repasar esto que nos explicaba un poco Marce en su exponencia. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y acuérdense que mañana Gracias, es Eric. virtual también. Gracias por la ¿Sí? Profesor invitación, Eric, ¿Alguna, chicos. Virtual alguna pregunta, asincrónico, chao, algunas chao, palabras, Marce? saludos. Profesor Eric, una Marce, consulta antes de cortar. sí, Sí, para mañana entonces queda confirmado lo asincrónico sin un horario, solo grabado y ya no hace exactamente, falta asincrónico. conectarnos. Exactamente. Gracias, Mañana profesor. solo es asincrónico, la verdad. Y también, bueno, me estaba olvidando, la profesora Velázquez complementó un material en la semana anterior de lo que es sepsis. Revean la publicación de la semana anterior porque están complementados los materiales, ¿sí? Con respecto a lo que es shock séptico
bueno, también son cardiogénicos y si bien vieron en las diapositivas que presentó la profe Marce, también hay enlaces con videos de YouTube y también vamos a publicar el material que ella nos pasa. Exactamente, mañana no hay toma de lista, no hay presentismo, no hay que conectarse, simplemente subimos la clase grabada, asincrónica, con el tema que va a complementar lo del día de hoy. Profe, Hoy tampoco tomamos lista. Sí. ¿el próximo jueves también va a ser virtual? No, el próximo jueves es presencial. Ah, bueno, gracias. Salvo que haya paro, si no es presencial. Estamos, Chao, profe, gracias a los estamos tres. sujetos a modificaciones Gracias. de cronograma según el estado de la situación de la facultad. Así es, exactamente. Nosotros dependemos de facultad y la facultad nos va, ojo, todo sobre la marcha, la facultad nos va bajando directivas y nosotros publicamos después todo eso a través de Claro. ¿Algunas palabras, Marce, antes de terminar? Bueno, simplemente agradecerles a los alumnos por haberme escuchado con tanto respeto y tanto aguante, y a vos por la invitación. La verdad que agradezco muchísimo la oportunidad y bueno, estoy para cualquier otra duda y como les dije, si no tengo la respuesta, la buscamos entre todos. La idea es generar un aprendizaje de ustedes hacia mí, de mí hacia ustedes, así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias, profe. Gracias, No, profe, nada. muy linda Gracias, clase, profe. gracias. Gracias, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias a todos. Nos vemos. Saludos. Gracias. Chao, gracias a todos. Disculpe, Chao, buen fin profe, de... Sí. disculpe. Con respecto, a ¿Escuchamos? mí me interesa saber dónde se puede realizar la especialidad en cardiología. En realidad, en sí, especialidad en cardiología, tengo entendido que no existe. Lo que existe es la especialidad en cuidados críticos de enfermería en la atención del paciente adulto, ¿no? Que es el que nosotros estamos o el cual formo parte del equipo docente. Pero si querés hacer una residencia en cardiología, bueno, sí, lo haces en el ICVA, se hace, que es donde trabajo yo, el Cardiovascular de Buenos Aires, rendís un examen y lleva algo de 2 años, me parece, la residencia. Creo que eso te lleva a generarte una especialidad. Me parece que después les dan como algo de ese estilo. Pero en sí la especialidad en cuidados críticos del adulto abarca todo. Cardio es una parte de la especialidad en cuidados críticos, pero se ve de manera bastante profunda, es un cuatrimestre, que bueno, que en esa estoy yo también, y se ve bastante, bastante profundo. Esto que yo les dije ahora se ve en 4 meses, es bastante, le ponemos bastante énfasis. Ah, bueno, muchas gracias. Igual vamos nada. a compartir el mail de la profesora, un mail para que le puedan consultar sobre estas cuestiones, para los que quieren aprender mucho más, ¿no? Sí, pregunten lo que En quieran, si profundidad. requieren de material y eso, yo tengo bastante, o si quieren algo del ICVA, no tengo problema. Genial, muy bueno todo entonces. Bueno, sin más, agradecemos a todos y les deseamos un buen fin de semana. Gracias por estar y que tengan buenos días. Gracias, Saludos a hasta todos. luego. Gracias.